Buenas tardes para todos. Hoy vamos a exponer el tema procesos centrales del metabolismo y producción de energía. Este trabajo fue elaborado por Laura Valentina Duarte, Karen Urrego, Osneider Manrique y Angie Ducuara. Introducción. En esta presentación hablaremos sobre los procesos fundamentales mediante los cuales la célula obtiene energía principalmente a través de rutas metabólicas que ocurren en la mitocondria conocida como la central energética de la célula. Comenzaremos con uno de los procesos más importantes del metabolismo aeróbico, que es el ciclo de Krebs. La importancia del ciclo de Krebs es que es también llamado ciclo de ácido cítrico o de los ácidos triclafroxílicos. Es una ruta clave del metabolismo aeróbico que se lleva a cabo en la matriz mitocondrial y que su función principal es oxidar el acetil-CoA, que es una molécula derivada de carbohidratos, lípidos y proteínas. A través de esta oxidación se produce el NADH y el FADH2, que es un compuesto que almacena energía y serán usados en la siguiente etapa de la fosforilación oxidativa. Además, podemos decir que el ciclo genera CO2 como subproducto y GTPA, que es equivalente a una molécula de ATP. En resumen, podemos decir que el ciclo de Krebs es integrar y regular el metabolismo energético celular, siendo fundamental para la producción de energía. También llamado como ciclo del ácido cítrico o ciclo de los ácidos tricarboxílicos, es una ruta metabólica fundamental que ocurre en la matriz mitocondrial. Su función principal es oxidar los productos del metabolismo de los carbohidratos, grasas y proteínas, convirtiéndolos en CO2 y generando moléculas con alto poder energético. El ciclo inicia con la condensación del acetil-CoA con oxalacetato, formando citrato. Este se transforma en isocitrato que luego se descarboxila a cetoglutarato liberando CO2 y generando NADH. El cetoglutarato sufre otra descarboxilación para formar succinil-CoA con más producción de NADH y liberando CO2, luego se convierte en succinato produciendo GTP o ATP. El succinato también se transforma en fumarato, luego en malato y finalmente en oxacelato. Contemplando el ciclo, durante estas reacciones se genera FADH2. Cada vuelta del ciclo se produce 3 NADH, 1 FAH2, 1 GTP o ATP y 2 CO2, que alimentan la siguiente etapa de la respiración celular. Importancia y función de la fosforilación oxidativa. La fosforilación oxidativa es la última etapa de la respiración celular y tiene lugar en la membrana interna de la mitocondria. Su función principal es producir ATP, la molécula energética fundamental para las células. Aquí los electrones transportados por el NADH y el FADH2 generados en el ciclo de Krebs se transfieren a través de una cadena de proteínas conocida como cadena transportadora de electrones. A medida que los electrones avanzan, se bombean protones de la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembrana, creando un gradiente electroquímico. Este gradiente impulsa la enzima ATP sintasa, que utiliza la energía del flujo de protones para sintetizar ATP y a partir de ADP y fosfato inorgánico. En total, la fosforilación oxidativa produce hasta 34 ATPs por molécula de glucosa, lo que convierte en el proceso más eficiente para obtener energía en las células aeróbicas. Además, este proceso es vital para mantener funciones celulares esenciales como el movimiento, el transporte activo y la síntesis de biomoléculas.
Complejos mitocondriales son complejos proteicos ubicados en la membrana interna de las mitocondrias que son esenciales para la producción de energía celular a través de la fosforilación oxidativa. Estos complejos actúan como parte de la cadena de transporte de electrones, transfiriendo electrones y generando un gradiente de protones que impulsa la síntesis de ATP, que el ATP es la principal fuente de energía. Se conocen cuatro complejos principales involucrados en la cadena de transporte de electrones. Está el complejo uno, 2, 3 y 4. En el uno está NADH, que es nicotinamida, adenina y dinucleótido. Recibe electrones, en este caso. En el complejo 2, succinato deshidrogenasa recibe electrones de succinato. El complejo número 3, citocromo BC1 transfiere electrones de ubiquinol a citocromo C. El complejo 4, citocromo C oxidasa transfiere electrones de citocromo C al oxígeno. Estructura y funcionamiento de la ATP sintasa. Es una enzima crucial en la célula que produce ATP, la principal molécula de energía a partir de ADP y fosfato inorgánico. Se encuentra en la membrana interna de las mitocondrias y en las membranas tilacoides de los cloroplastos. Esta enzima funciona como un motor molecular, utilizando la energía de un gradiente de protones para sintetizar ATP. La ATP sintasa tiene una estructura compleja con dos componentes principales, FL y FO. El FL, CFL en los tilacoides es la parte que sobresale de la membrana hacia la matriz mitocondrial. Es un complejo esférico que contiene las unidades catálicas. El FO, CFO en los tilacoides es la parte que atraviesa la membrana formando un canal para el paso de protones. En resumen, la ATP es un complejo enzimático que funciona como un motor molecular, utilizando la energía de un gradiente de protones para sintetizar ATP, la principal fuente de energía en las células. Buenas tardes a todos, mi nombre es Osnaider Jaimes y yo les voy a hablar acerca del rendimiento energético de la trealosa y del ácido cáprico. Entonces, la trealosa es un disacárido compuesto por dos moléculas de glucosa. Esta cuando se hidroliza pues va a producir dos glucosas y cada glucosa cuando ingresa a la glucólisis y luego al ciclo de Krebs va a generar ATPs o NADH o FADH y eso es lo que vamos a calcular. Entonces, cada molécula de glucosa, cuando ingresa a la glucólisis, va a generar 2 ATPs netos, más 2 NADH. Recordemos que al final de este proceso también se van a producir 2 piruvatos. Esto, al ser convertidos en acetil-CoA, van a producir 2 NADH. Luego, esta acetil-CoA, cuando ingresa al ciclo de Krebs, va a producir 6 NADH, 2 FADH y 2 GTP. ¿Por qué? ¿Por qué 6? Porque recordemos que por cada acetil-CoA se van a producir 3 NADH, un FAD y un GTP. Con eso en mente ya podemos calcular la cantidad de ATP generados en el proceso. La fosforilación oxidativa nos dice que un NAD equivale a 2.5 ATP y un FAD a 1.5. Se suman todos los NAD generados en estos procesos, en la glucólisis, cuando el piruvato se convierte en acetilcoelos de Krebs y nos van a dar 10 NADH en total. Por 2.5, eso nos da 25. Luego se multiplican los dos FAD generados en el ciclo de Krebs por 1.5 que nos dice la fosforilación oxidativa y nos va a dar 3 más los 2 GTP que se generaron en el ciclo de Krebs y eso va a dar 32 ATP. ¿Esto por qué? Porque recordemos que en la glucólisis se generaron 2 ATP directos. Esto es por cada molécula de glucosa. En total serían entonces 64 ATP porque la trealosa tiene 2 moléculas de glucosa. Hablemos ahora del rendimiento energético del ácido cáprico. Este ácido cáprico va a requerir 4 ciclos de beta-oxidación. Sin embargo, antes de este proceso se requiere su activación y aquí se van a gastar 2 ATP. Tengamos eso en cuenta. Entonces, dijimos que se requieren 4 ciclos y esos ciclos van a generar 5 acetil-CoA, 4 NADH y 4 FAD. Y cada acetil-CoA, cuando ingresa al ciclo de Krebs, va a producir 3 NADH, 1 FAD y 5 GTP. Habría entonces que multiplicar 5
por 3 y nos daría 5 NAD, 5 por 1 acá, 5 FAT y 5 GTP. Luego le sumamos los NADH generados en la metoxidación a los del ciclo de Krebs y nos va a dar 15 NAD. Perdón, nos va a dar 19, más los FAT totales del ciclo de Krebs y la metoxidación serían 9 por 1.5 y nos da 13.5. Los NAD serían 19 por 2.5, serían 47.5, más los GTPs generados en el ciclo de Krebs serían 5. En total serían 66 ATP. Sin embargo, recordemos que en la activación del ácido graso se requirieron 2 ATPs. En total, un estimado sería alrededor de 64 si le restamos esos 2 ATP que mencioné anteriormente. Aquí una tabla comparativa donde se muestra la cantidad de ATPs generados por cada molécula de glucosa de la trialosa, que serían 32, pero como son 2 serían 64 ATP, y los ATPs total utilizados en el proceso, o más bien que se generaron, que serían 66, y si le restamos los 2 de la activación serían 64. Eso fue todo, muchas gracias por su atención.